Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga, Amén. que podamos este tiempo estar ahí con nuestro corazón, con nuestra mente, con todo atento a la palabra del Señor, a los cánticos. Así que los invito a orar, les saludo a todos y inclinamos nuestro rostro y oramos al Señor para dar comienzo a esta reunión. Amén. Amén. Padre amado, en esta hora vamos delante de su presencia, Señor, agradeciéndole, Padre, porque podemos estar acá, agradeciéndole, Señor, porque tenemos este día más de vida, Señor, que podemos abrir nuestros ojos, mirar el sol, Señor, que nos alumbra. Gracias, Señor, por mis hermanos que han estado esta mañana instruyéndose en su palabra, Señor, en la escuela dominical. Usted bendígales cada domingo, Señor. También le pido por esta reunión que ahora vamos a comenzar, Señor, que todo lo que hagamos, todo lo que hablemos, que lo que cantemos, Señor, sea todo como para usted, Señor, todo pensando, Señor, en usted, en agradarle a usted, Padre Celestial. Bendiga nuestras vidas en este día, Señor. Bendiga desde ya el devocional, Señor, la palabra, Señor, que trae nuestro pastor también, que desde ya sea bendecida en nuestros corazones, Señor. Bendiga, Señor, a cada hermano que estará presente hoy día, Señor. Aquellos que no podrán estar y que no les vemos, Señor, hace poco, hace tiempo. Usted también, Señor, que les pueda bendecir. Le agradecemos, Padre, por todo, Señor, por la semana que pasó, porque sin duda usted nos cuidó, nos protegió, Señor, nos libró quizás de algo malo para nuestras vidas. Y le agradecemos por ello, porque somos sus hijos y sabemos que en todas las cosas que nos pasan o nos dejan de pasar, usted está ahí con nosotros y le agradecemos por ello. Le agradecemos y le pedimos su bendición, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Mis hermanos, voy a leer unos versículos que dicen así: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te Amén. alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. Amén. Amén. Nosotros somos los santos de Jehová, ¿cierto? Amén. Quizás a algunos nos cuesta más, a otros menos, pero estamos en este camino y tratamos de perseverar, ¿cierto? Como nos lo pide el Señor. Así que hoy día dice que debemos bendecirle. Así que le voy a pedir a mi hermano José Antonio que nos pueda llevar con alguna alabanza. Mi Redentor murió en la cruz, quien le reciba tendrá la luz. Por pecadores todo el pagó, ya sus maldades Jesús perdonó. Cuando Dios la sangre ve, cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecador se lavó, le verá con favor. A los más malos Él salvará, como promete, así lo hará. En Él confía, oh pecador, vida eterna te da el Señor. Cuando Dios la sangre ve, cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecador se lavó, le verá con favor. El juicio viene, ahí estarás, si le rechazas, triste saldrás. No te detengas, ven a Jesús, quien tus pecados
nos llevó en la cruz, cuando Dios la sangre de, cuando Dios la sangre de, en la cual el pecador se lavó, le dirá con favor. ¡Qué maravilla de gran amor! Cristo mostró por el pecador. El que creyere salvo será, goces eternas él disfrutará. Cuando Dios la sangre ve, cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecador le dirá, se lavó, le dirá con favor. Voy a leer un pasaje de la Biblia, mis hermanos, y quiero que reflexionen en ella, porque después vamos a orar. Amén. Así que lo invito a estar atento a esta palabra, porque después vamos a orar, ¿ya? Así que póngale harta atención. Está en 1 Corintios, del capítulo 13, del 1 al 8. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Amén. Esta semana he pensado mucho en esto. Han pasado distintas cosas y pensaba en esta parte de la palabra del Señor que nos habla del amor. Y no estoy hablando del amor sentimental de una pareja, no es de un matrimonio, de unos novios, ¿cierto? Es del amor de Dios, el amor que Dios espera que nosotros tengamos y que dice que si no lo tenemos, todo lo demás que podamos tener no nos sirve de nada. Y dice cosas bien importantes porque dice que podemos tener la profecía, entender todos los misterios y tener toda la fe, pero que si no tenemos amor, de nada nos sirve. Y a veces nosotros pensamos, y que también más abajo lo dice, que si entregáramos todos nuestros bienes a los pobres, tampoco nos sirve, que tampoco se trata de eso el amor. Y por distintas cosas que he visto en la semana, yo pensaba que a veces dejamos de hacer cosas y ahí también nos falta amor. O hacemos cosas sin pensarlas, sin reflexionarlas antes, sin pensar que esas cosas podrían herir a un hermano o que podían herir a otra persona. Y ahí también nos falta amor. Y me incluyo. Creo que a todos alguna vez nos falta amor. Porque la palabra también dice que el corazón es engañoso y a veces nuestro corazón nos engaña. Y creemos que estamos haciendo algo bien o algo que nos va a beneficiar a nosotros, va a beneficiar a nuestra familia, a los más cercanos, ¿cierto? A los que queremos más, pero nos olvidamos de aquellos que quizás no queremos tanto. Y ahí está el problema, porque no los amamos. Nos olvidamos de eso. Nos olvidamos de que podemos hacerle daño a alguien más
por dejar de hacer algo o por hacer algo que quizás parece muy bueno o quizás es muy pequeño. Pero hermano, nosotros somos hijos del Señor y debemos tener en cuenta hasta lo más mínimo. Y a veces nos equivocamos en cosas pequeñitas porque nos falta amor. Porque como dice la palabra, podemos tenerlo todo, podemos conocer toda la Biblia, podemos tener toda la fe, podemos ayudar a los pobres, ayudar al hermano necesitado, llevarle comida a aquel que lo necesitó en un momento. Pero quizás no lo estamos haciendo por amor. Quizás lo estamos haciendo por vanidad. Lo estamos haciendo para nosotros y nos falta amor. Y hoy día vamos a orar por eso, por nuestros corazones. Por si nos está faltando ese amor. A veces tenemos problemas hasta en nuestra propia familia o con nuestras propias parejas porque nos falta amor. No porque no le amemos, no porque no le queramos, sino porque nos falta este amor, el amor que sale en la palabra del Señor. Y hoy día vamos a orar por eso. Y no le voy a pedir a ningún hermano que levante oración. Nos vamos a quedar unos minutitos ahí en nuestra casa. Cada uno estamos tranquilos, podemos estar ahí en nuestra casa cómodamente. Puede apagar su cámara si quiere. Nadie nos va a ver. Ya, hoy día concentrémonos en eso, en pedirle al Señor, que como decía mi hermana Oriana, que el Señor también nos ponga más de ese amor que Él nos pide en nuestro corazón. Así que piense hermano, ¿qué me está faltando? ¿En qué he errado? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué no he pensado más antes de actuar? Y pídale ese amor que sale aquí en la palabra al Señor. Así que voy a apagar mi audio y los invito a orar. Y vamos a dar glorias a Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que el Señor bendiga la oración en esta mañana. Y le pido a mi hermano José Antonio que nos pueda ahí ayudar con las alabanzas. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad, escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová, en tu palabra esperaré, y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Aquí los coritos me inspiraron. Los coritos, la alabanza linda, antigua, que uno le trae recuerdos. Y mucho, y la palabra también que recién pasamos, que del amor. En realidad todo lo que el Señor habla en nuestra vida. Ahora yo quiero compartirles un devocional que se encuentra en Filipenses capítulo 4. Filipenses 4:10. Voy a leer todo el último del 10 adelante. Dice la palabra del Señor. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busqué dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido
de Epafrodito, lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y saluda a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén, mi hermana. Les saludo. El saludo es importante también. A veces no se, cuando se lee esta carta y todo, no se lee el saludo. Y es importante. Y creo, hermanos, que yo leía esto, hermano, en la semana. Y de verdad que como una reflexión, como decía la hermana delante cuando hablaba del amor. Y en realidad esto que habla la palabra de Dios aquí también en Filipenses, también no habla de la misma manera, porque Pablo empezó a trabajar con una iglesia, primero evangelizaba él y empezó a formar la iglesia, pero él dice ahí de que no había la otra iglesia, la preocupación que tenía esta iglesia, las necesidades que él tenía, porque cada iglesia, hermana, tiene necesidades. Y yo miraba esta palabra y decía, en este tiempo es cuando, hermanos, las iglesias han tenido mucha necesidad. En estos años y tanto, hermanas, que han estado cerradas, y todos los hermanos piensan de que no hay necesidades. Y en realidad ha habido las mismas necesidades. Nosotros no sabemos, hermanos, qué necesidades tiene cada pastor, cada hermano, porque no nos reunimos. Pero pasa que están las mismas. Cuando diezmamos tenemos experiencia, cómo el Señor hace multiplicar todo. Entonces, muchas veces pasa, dice, total, ahora ya no hay reunión, no vamos a la iglesia, que cuando esté en necesidad, en problemas, en situaciones, diga eso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es importante, hermano, mirar y lea esta palabra. Yo a lo mejor no lo voy a explicar mucho porque no sé lo que Dios me dé nomás. Dije, Señor, dame lo que tenga que darme para compartir con mi hermano. Pero esta palabra es importante porque nosotros tenemos que mirar cada situación. Ahora, siempre hay necesidades en la iglesia y es importante en este tiempo. Él dice, el Señor dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria. Él nos va a suplir a nosotros también. Toda necesidad que tengamos en nuestros hogares, el Señor Dios nos suple a nosotros. Toda en este tiempo, así lo ha hecho. La palabra que mi hermana leía del amor coincide con esto, porque si nosotros tenemos amor, vamos a tener amor a la iglesia. Amor a la iglesia, a la obra de Dios. Y eso es importante, hermana. Así que yo les dejo a mi hermana que lo leamos. Yo lo leí varias veces. Y saludo, dice, a todos los santos, a todos los hermanos. Así hay pastores ancianos que recuerdan al hermano tanto, pero ya partió. Se fue con el Señor. Hermanos que todavía están, pero están en su recuerdo de los pastores. Tan lindo recuerdo cuando era joven, cuando compartían tantas cosas, hermanos. Así Pablo también se acuerda de los hermanos, de los santos, dice, los saluda, y en las casas donde él estado. Y esas son las palabras lindas, hermosas, hermanos,
que a nosotros también, hermanos, que se conocen de joven, que han pasado su niñez, que han pasado su juventud, todos juntos. Y van a llegar un día, si el Señor no ha venido, a ser también, a llegar a ser una persona anciana y recordar cuando salían, cuando compartían, cuando todo, tantas cosas lindas, hermano. Así que eso yo le entrego esa palabra del Señor y que Dios le bendiga mucho, mi hermano. Amén. Que el Señor le bendiga. Amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Gabriela, que se prepara, ¿cierto? Que ahí seguramente ella dedica un tiempo para preparar el devocional, así que le damos gracias por eso. Y que el Señor bendiga su palabra. Hermano José Antonio, usted es el encargado de la alabanza. En Jesús, mi Señor, encontré dulce paz. Es Jesús quien por mí se entregó. Si acudieres a Él, este don tú tendrás, de que a nadie jamás rechazó. Sublime don sin igual, solamente podrá conceder. Es un rayo de luz, de su luz celestial, que en nosotros Él quiere encender. En Jesús encontré inefable perdón, cuando a Él suplicante acudí. En amor encendió mi falaz corazón, y por Él nueva fe recibí. Sublime don sin igual, solamente Él podrá conceder. Es un rayo de luz, de su luz celestial, que en nosotros Él quiere encender. En Jesús nueva vida tendrás, pecador, sin tardanza dirígete a Él. En tu pecho pondrá nueva fe, nuevo amor, y después siempre sírvele fiel. Sublime don sin igual, solamente Él podrá conceder. Es un rayo de luz, de su luz celestial, que en nosotros Él quiere encender. ¿Alguna otra petición de oración? ¿Alguien más que quiera la oportunidad en esta hora? Porque vamos a orar. Ya, entonces vamos a orar. Le voy a pedir a mi hermana Irma. Hermana Irma, ¿puede orar usted por las peticiones? Gracias, Señor, le damos en este día, Señor, por habernos podido levantar. Señor bendito, gracias por podernos juntar, Señor bendito, reunidos en su nombre, dándole las gracias, la honra y la gloria a usted por todas las cosas, Señor bendito. Hemos tenido, Señor, una comunión los unos con los otros en este día. Señor, usted ha puesto palabras, Señor bendito, en nuestras vidas. Señor, usted nos ha enseñado, nos ha corregido en este día. Señor bendito, le damos la honra y la gloria, Señor, por todas estas cosas que cada día usted nos instruye, nos guía. Señor bendito, nos limpia, Señor, de todos nuestros pecados, de todas nuestras maldades, Señor, que tenemos, Señor, porque somos naturaleza humana, Señor bendito, y por eso llegamos por medio de esta oración, Señor bendito, a unirnos en un solo espíritu. Señor, pedir, Señor bendito, lo que hay en nuestras vidas, Señor bendito, como decía nuestra hermana, Señor, en su devocionar, Señor bendito, muchas cosas, Señor, que nosotros no lo interiorizamos de nuestros hermanos. Señor bendito, hay necesidades, Señor bendito, que tenemos que orar los unos por nosotros, Señor bendito. Imploro, Señor, sanidad para todos nuestros hermanos.
Señor, como para nuestra hermana Gabriela, para nuestra hermana Edita. Señor bendito, Señor, ayúdele usted cada día. Señor, levántela, Señor bendito, para la honra y gloria suya, Señor bendito, por nuestra hermana Guacor. Señor bendito, Señor, que cuando nos reunimos, Señor, tenemos que ahí pedir los unos por los otros, Señor bendito, y levántenos revestidos de su gracia con esa unción de lo alto, la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Para ya prepararnos para la palabra. Amén. Pastor, que el Señor le bendiga. Agradecemos al Señor en este día en que tenemos la oportunidad de congregarnos y por supuesto también porque queremos compartir de su palabra. Hoy día vamos a compartir en la carta del apóstol Pablo al gran generoso hombre Filemón. Y dice la palabra del Señor allí en Hebreos, en el capítulo 1, en el primer verso iniciando, dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cuando nosotros leímos esta porción de la Escritura, pensamos que ahí termina todo, pero cuando empezamos a examinar las explicaciones de parte del apóstol Pablo, nos damos cuenta que a través de sus escritos, Dios nos explicó y nos aclaró y puso al alcance de cada uno de nosotros todo el conocimiento del Dios eterno manifestado a través de su Hijo Jesucristo. Y fue precisamente Él quien a través de sus múltiples misivas nos explica el alcance y obra de nuestro Señor Jesucristo. Les invito, antes de continuar con la exposición de la palabra del Señor, oremos. Ya les dije la carta del apóstol Pablo a Filemón, que no es otra cosa más que una página de la Sagrada Escritura que contiene 25 versículos. Oramos. Señor, te damos gracias a esta hora del día en que nos disponemos con nuestro pensamiento, nuestra conciencia, nuestra razón, Señor, a recibir consejo de tu palabra. Padre eterno, que lo que hoy día, Señor, podamos cada uno de nosotros a través de ella aprender, que lo llevemos a la práctica en nuestra vida cotidiana. Señor, que podamos responder a tu enseñanza, no solo ser oidores, sino prioritariamente hacedores. Tu bendición y tu dirección, mi Dios, a través de tu Santo Espíritu, te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Y ciertamente que la pluma del apóstol Pablo no solo se detuvo en aclaraciones doctrinales, sino que también se dio el tiempo para aconsejar individualmente. Lo que sí el apóstol jamás imaginó es que aquellas notas que él envió muchas veces a personas bien individualizadas, como Timoteo, Tito y Filemón, se constituirían en algún momento en documentos leídos por toda la humanidad, y especialmente por el mundo cristiano. Cuando Dios utilizó al apóstol Pablo para escribir estas epístolas, adoptó un método más directo y personal. Y hay diferentes clases de epístolas, evidentemente. Algunas fueron dirigidas a grupos grandes o regiones, como la carta a los Gálatas, a la zona de Galacia, la carta a los romanos, todo es prácticamente a todo el imperio. Y otras fueron escritas más sectorizadas o más individuales. Creo que cuando el apóstol Pablo escribe, por ejemplo, la carta a Filemón, jamás pensó que sería parte esta carta tan breve del canon sagrado de la Escritura. No estaba eso dimensionado en el pensamiento del apóstol. El entorno, por cierto, en el cual se desarrolla esta misiva en el primer siglo de la era cristiana.
y por cierto, en el territorio conocido en aquel tiempo como Colosa, Frigia o la región Anatolia. ¿Dónde queda esto? Bueno, lo que hoy nosotros conocemos allí en la geografía actual como el área de Turquía. ¿Cómo era la sociedad de aquella época, de aquel momento? Bueno, en el Imperio Romano, alrededor de 120 millones de personas, había aproximadamente casi un 50% de ellos eran esclavos. En ese medio social, un esclavo era tratado como un peor enemigo y estaba sujeto a los caprichos de su amo. Así de sencillo era. En ese ambiente romano, allí en el área de Anatolia, se había desarrollado una familia. ¿La familia de quién? De Filemón, el esposo, cuyo nombre significa hospitalario, amigable, amable, junto a su esposa Apia, cuyo nombre significa fecunda, y Arquipo, que posiblemente pudo haber sido su hijo o un compañero de la familia, y en su hogar, por cierto, se había establecido una iglesia. Este Filemón era un hombre de la clase acomodada romana y él tenía un esclavo que hasta ese momento, antes de conocer a Cristo, era inútil y peligroso. Pero su nombre es un nombre de bendición, porque Onésimo significa útil. Tal vez este Filemón había recibido a Cristo mientras el apóstol Pablo estuvo predicando allí en la zona de Éfeso. Pues allí no olvidemos nosotros que estuvo el apóstol hablando aproximadamente 2 años y evangelizando, según lo señala Hechos capítulo 19. Lo cierto es que ahora el apóstol estaba prisionero de Jesucristo en la ciudad de Roma. Desde sus prisiones intercede por un fugitivo de la justicia, quien merecía, por ese motivo, la muerte, pero que estaba libre en el espíritu gracias al trabajo carcelario del apóstol Pablo. Pues bien, antes de continuar, les invito a que leamos la carta en parte de Filemón, del versículo 8 al versículo 15. Doy lectura en el nombre del Señor. Dice: por lo cual, aunque tenga mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo, Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Pues bien, el panorama que tenemos en esta lectura, y por cierto en todo el contexto de la carta, un prisionero de Jesucristo. ¿Y quién es este prisionero? El apóstol Pablo, que reconoce en Filemón una nobleza, hospitalidad, amor sin límite, quien había ayudado a muchos hermanos en necesidad. Y eso lo reconoce en el versículo 7. Ahora, este prisionero de Jesucristo, el apóstol, reconoce que tiene él como embajador de Cristo todas las atribuciones para ordenarle a este gran filántropo llamado Filemón que proceda como conviene, no como él quiera pensar, sino lo que debe hacer de acuerdo con la libertad dada en Cristo Jesús. Pero no porque el apóstol sienta el derecho de obligarle o de ordenarle
sino que es más profunda la petición del apóstol. La hace con ruego, más no personal, sino apelando al verdadero amor ágape, expresado en 1 Corintios, capítulo 13. Lo que se refleja en los actos, en su experiencia demostrada al mencionar el apóstol sus propios sufrimientos. El ruego de este padre en la fe, prisionero de Jesucristo, es intercediendo por un hijo que engendró en prisión, un fugitivo de la justicia, un esclavo condenado a morir. Pero cuando llegó a los pies de Pablo, cuyo nombre jamás había sido honrado, porque hasta entonces había sido un inútil, Onésimo, ahora sí, empezaría a hacerle honor a su nombre. Ahora el prisionero de Jesucristo lo cuida y defiende como el gran paracleto de la fe, a un hijo en Cristo. La pregunta que nosotros nos hacemos es ¿cómo llegó este hombre a conocer a Pablo? Es algo que no vamos a lograr comprender en forma muy sencilla. Lo cierto es que un esclavo fugitivo de la ciudad de Colosa, quien se escapó de la casa de su amo Filemón, había recorrido aproximadamente 2000 kilómetros buscando su propia libertad. Y allí, y en circunstancias que no sabemos, llegó a conocer al apóstol Pablo. Prisionero de Jesucristo, el apóstol, instruyó a este perdido esclavo a conocer a Jesús como su Señor y Salvador. Él quería saber más sobre lo que Pablo estaba predicando y el apóstol lo guió. Es decir, le presentó el evangelio, le habló de cómo Jesús había muerto por él, cómo había sido sepultado, pero resucitó al tercer día. Le pidió a Onésimo que depositara su confianza en Cristo y así lo hizo. Onésimo fue entonces, a partir de ese encuentro con el apóstol, una nueva creación en Cristo Jesús. Después de su acto de arrepentimiento, le confidenció a Pablo su origen y procedencia. Entonces, el apóstol, sin sorprenderse, le da a conocer que él conoce a su amo, Filemón, este hombre honorable, noble, amigable, muy buen filántropo para con los santos, a quien le solicita a través de esta hermosa carta que lo reciba, porque le señala muy bien el apóstol, porque si antes no le era útil, ahora le es doblemente útil, no solo a Filemón, sino también a Pablo. Conociendo el apóstol la posición del esclavo en la sociedad romana, le dice a Filemón que lo reciba, pero a su vez le da una nueva categoría. El apóstol le pide que lo acepte en su casa a Filemón como si fuera él mismo. El apóstol se pone en la posición del esclavo, es decir, un ciudadano romano, pero cristiano, sin fronteras sociales. Tiene que haber sido muy duro, ciertamente, para Filemón que le solicitaran recibir a un esclavo, pero ahora con categoría de ciudadano romano, es decir, no como esclavo, sino libre. ¿Bajo qué ley de derechos civiles el apóstol le estaba pidiendo esto a Filemón? Esto es lo más hermoso y lo más grande. El apóstol redarguye, y verdaderamente la palabra redarguir significa que nosotros actuamos sin que nadie nos diga absolutamente nada, sino que redarguye a Filemón con su testimonio personal, con el incomparable amor de Dios. Le pide que reciba a este hombre
que huía de la justicia en otro tiempo, pero cuando se entrega a Cristo, comprendió que ya no debía huir más, sino volver a quien era su amo. Es como mirar al hijo pródigo analizando qué hará con su vida. Y este hombre pensaba, ¿seguiré escapando o realmente volveré? Pero decide hacerlo y esperar de él la misericordia y inmensurable ofrenda de libertad, pero no a causa de la ley civil, porque la ley civil dispuesta para ese tiempo era que el esclavo que huía solo debía morir. La misma gracia divina que actuó en Onésimo y que también había actuado primeramente en Filemón, le permitiría a este hombre no regresar como esclavo, sino como uno más dentro de la familia de Filemón y un hombre libre dentro de la sociedad romana. La enseñanza que nos deja esta carta para cada uno de nosotros, cuyo contenido debía ser conocido en aquel tiempo solo por una persona, trascendió la frontera de la privacidad para encaminarse por la senda de los principios universales, enmarcados en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol lo había aprendido y ahora practicaba lo que significa amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Una petición personal se convierte de un principio de vida. Este Filemón, que en otro tiempo era un simple ciudadano romano, sin Dios, sin misericordia, sin paz en su corazón, ahora, sin la intervención de la ley civil, sino solo por la solícita gracia divina, debe quebrantar su corazón ante la petición del apóstol que rompe todo esquema legal y social. Recibir un esclavo, dejarlo libre y llamarlo libre porque Cristo lo libertó primero. Lo que a nosotros nos debe llamar la atención y hacernos reaccionar no son las hermosas palabras de buena educación y profundo contenido protocolar y cúltico que muestra esta tan breve carta, sino tomar la actitud de estos personajes y compararlos con nuestras propias vidas. ¿Estamos actuando con la misma solicitud como lo hizo Pablo? ¿Tenía el apóstol la libertad para arreglar ese difícil asunto? Físicamente no, pero moralmente y con su mirada puesta en Jesús, sí. Nosotros, que llevamos en nuestras vidas la marca de Cristo, ¿estamos actuando como este bondadoso Filemón al arreglar nuestros asuntos personales? ¿O seguimos de oído y de palabra diciendo que creemos en Cristo, pero nuestros hechos y nuestras actitudes reflejan en nosotros un accionar terco y testarudo, como lo fue Filemón sin Cristo, actuando según las leyes y no según Cristo? El prisionero de Jesucristo, el apóstol Pablo, no necesitó visitar a Filemón para que éste comprendiera el mensaje. Ni siquiera le envió un representante en su nombre, sino que fue el mismo que otrora fuera un esclavo, pero ahora un hermano en Cristo. ¿A quién comisiona el apóstol para que se ponga de pie y lleve ante quien era su amo la carta de solicitud? Hermanos y hermanas, en 1 de Juan, capítulo 1, del 6 al 7, nos dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad.
Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y ciertamente que este versículo lo sabemos y lo puede usted repetir muchas veces. Pero lo interesante es, ¿se atreve usted a comparar su actitud y la de Filemón? ¿Dónde está la gran diferencia? No es muy grande la diferencia, solo que Filemón creyó y practicó el mensaje entregado por Pablo. A eso nos llama Dios, a cada uno de nosotros, cada día, saber resolver nuestros problemas como cristianos que somos. Reconocer que nada tenemos por nuestra fuerza y por nuestra voluntad ni por nuestras capacidades, sino solo por la inmensurable misericordia de Dios. El encuentro entre Onésimo y Filemón fue tan revolucionario que cambió el trato entre amo y esclavo cristiano. Si decimos que el evangelio es grata nueva de salvación, pues entonces practiquémoslo. Arreglemos nuestros asuntos como hombres y mujeres realmente cristianos y no como participantes de chingas callejeras. La marca del cristiano se distingue no solo por su hablar. La palabra no tiene respaldo ni efectividad si no se ve la práctica y los hechos. Y el maestro lo dijo en Juan capítulo 13, versículo 13. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy, maestro y señor. Pero si yo, el Señor, la autoridad y el maestro, el que los enseña, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Dónde está nuestra piedra? En que nos encerramos en nuestras propias misericordias y valoramos como únicas nuestras acciones y despreciamos la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le dice a Filemón, si en algo te daño o te debe, ponlo a mi cuenta. Lo que está llevando a la práctica el apóstol y lo refleja personalmente es replicando lo que hizo Cristo por ti y por mí delante de Dios el Padre. Si este pecador no tiene derecho contigo, Padre, yo estoy sustituyéndolo, pero recíbelo porque no volverá atrás. Termina el apóstol afirmando esto y no lo hace un amanuense o un ayudante, lo escribe él mismo de su propia mano. Yo lo digo y escribo y te aseguro que lo pagaré todo si algo te debe. Amado hermano y hermana, Cristo pagó todo por ti. Solo debemos comportarnos como el sencillo Onésimo, ser verdaderamente útiles, porque Cristo está guiando nuestra vida y desde ese tiempo en adelante pasó él todo su tiempo agradeciendo a Dios por su libertad. Y el acomodado Filemón caminó descubriendo cada día una nueva misericordia del Creador. Y este que era un esclavo inútil pasó a ser un hermano, un compañero, un hijo del Dios eterno al lado de este prominente Filemón. ¿Por qué vivir en la esclavitud de nuestras ideas si Dios nos ha hecho libres? Concluyo con esa pregunta para tu vida. Para el Dios que vive y para el que reina, para Él sea la honra y la gloria por siempre. Amén y amén. Oramos agradeciendo al Señor. Padre, te agradecemos por tu palabra, porque ella, Señor, nos habla en este día, así como habló en aquel tiempo, Señor, a este generoso hombre Filemón. Hoy, Señor, toca nuestra vida para que cada uno de nosotros, Señor, examine, Padre eterno, cuál es su esclavo. ¿Dónde está, Señor, su falencia? ¿Dónde está su mal? ¿Dónde está su maldad?
y cada uno, Señor, delante de ti, Padre eterno, presente su causa y en tu nombre y en tu sabiduría encuentre para ella la respuesta y la solución. Señor, tu palabra que sea gratamente edificante y bendecida en cada vida. Te lo ruego por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor le bendiga, pastor. Gracias. Y que el Señor bendiga su palabra. Y pastor, usted, no sé si hay algo más pendiente, lo dejo para que nos despida con la oración. Oramos entonces pidiendo al Señor la bendición. Padre soberano, colocamos nuestras manos delante de ti y mi Dios, como hijos tuyos, Señor, no solo por creación, sino también, mi Dios, a través de la obra redentora de tu Hijo nuestro, Señor Jesucristo, amado Salvador. Padre, venimos humildemente, Señor, para pedir a ti bendición, esa bendición que nos guardará, que nos sustentará y nos librará, Señor. Te pedimos esa bendición de lo alto, mi Dios, en el nombre de Cristo, nuestro amado Señor y Salvador. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.